Buenas tardes. En el Triduo Pascual celebramos como Iglesia los grandes misterios de nuestra salvación. Hoy la institución de la Eucaristía, el sacramento del orden sacerdotal y el gran mandamiento del amor. El viernes de Cristo muerto, el sábado de Cristo sepultado y el domingo de Cristo resucitado. Estos días no son solo un simple recuerdo, en ellos se hace presente y se realiza el misterio de la Pascua, el paso del Señor de este mundo al Padre. Que todos saquemos muchos frutos de estas celebraciones y nos unamos en íntima comunión con Cristo. María
nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, desde María la nación. Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida, la resurrección, y por Él hemos sido salvados. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y nos unimos a todos los ángeles y arcángeles, que con esto iniciamos los misterios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el Triduum Pascual. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. A partir de este momento, no se vuelven a utilizar más las campanas. Lo que escucharán es la famosa matraca. Dios nuestro, que nos has reunido para celebrar aquella cena en la cual tu Hijo único, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno, sacramento de su amor, concédenos alcanzar, por la participación de este sacramento, la plenitud del amor y de la vida. Que te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Cristo, como buen israelita, realiza la última cena con tus discípulos, inaugurado para todos una nueva liberación de egoísmo y del mal que a todos tantas veces nos domina. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor le dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia,
uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolara al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dentil de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta fiesta como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Esta segunda lectura nos recuerda la tradición en la Iglesia de la Cena del Señor. La Eucaristía es el sacramento de la unión con Cristo y del servicio a los demás. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor.
palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arrastra llamaradas, sacude mis desiertos, me invita a caminar. Es un fuego que arrastra llamaradas, sacude mis desiertos, me invita a caminar. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arrastra llamaradas, sacude mis desiertos, me invita a caminar. Jesús lava los pies de sus discípulos, una tarea que era propia de esclavos. Con este gesto hace visible la actitud de rebajamiento y de servicio que caracteriza su presencia en la comunidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó, y luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos, a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en este caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que todo lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Preciosa Con el poder sangre. de tu preciosa Lo sangre. queremos, Señor, libéranos
con el poder de tu preciosa sangre. Séllanos, Señor. Úngenos. Llénanos de ti. Y te pedimos, Señor, que ates para toda la eternidad al enemigo toda clase de males, brujerías, hechicerías, maldades, sellos malignos, toda clase, Señor, de perturbaciones, queden atadas, amordazadas a los pies de la cruz de Jesucristo nuestro Señor. Sálvanos, Señor, libéranos, límpianos, líbranos, Señor, de toda tentación. Sella, Señor, este lugar santo, toda nuestra parroquia. Sella, Señor, nuestras casas, la casa cural, esta frontera, el estado Táchira, toda Venezuela, toda Colombia. Sella el mundo entero, toda la Iglesia Católica. Nos unimos, Señor, a tu santa voluntad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que se haga tu santa voluntad y que nuestra Madre del Cielo nos proteja, nos guíe, nos cubra con su manto maternal, nos sane, nos libere de todo mal, y al enemigo y a todo espíritu maligno le decimos: fuiste derrotado por Jesucristo nuestro Señor. Al pie de la cruz te derrotó el Señor, derrotó la muerte, el pecado, y derrotó también derrotó la muerte, el pecado. Sobre este gran sacramento que el Señor ha instituido, hijos, la Santa Eucaristía, y queremos nosotros llenarnos de esta presencia real del Señor, que nos ayude a ver desde la verdad de su santo evangelio, que nos lleva a encontrarnos con Dios Todopoderoso. Ante este encuentro con el Señor, ante esta maravilla con el Señor que nos lleva a ese encuentro maravilloso, nos hace entender en su amor estas verdades que nos lleva a estas maravillas. Es que hoy el Señor nos habla de la institución de la Santa Eucaristía. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer: ¿qué movió a Jesús nuestro Señor a instituir la Santa Eucaristía? Y el Señor no tan solo quiso que se realizara este milagro, sino también quiso que todos entendiéramos que quería quedarse para siempre con nosotros. Dice así en su palabra del Evangelio de San Juan: yo soy el pan de vida. ¿Para qué el Señor quiso instituir la Eucaristía? Para ser pan de vida, pero pan de vida eterna, pan que me lleve a la vida eterna. Es decir, cuando tú te preparas, te confiesas, cuando tú preparas tu alma, todo tu ser para recibir al Señor, recibe el alimento que necesita el alma, que es el pan de vida y que es lo único que puede llenar el alma de cada uno de nosotros. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Son palabras del Señor para que tú entiendas esa verdad inmensa, el por qué usted comulga, por qué yo comulgo, por qué Él instituyó la Santa Eucaristía para toda la eternidad, e incluso hasta el día del fin del mundo, que Él mismo la va a celebrar, y allí lo coloca con toda esa verdad para la gloria y alabanza de Dios Todopoderoso. Allí muchos dudaban de esto, igual como muchos dudan de la presencia viva en la Santa Eucaristía. No crean que ustedes fueron algunos los que han colocado esas dudas, no. En aquel entonces los judíos murmuraban
Porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Decía, si nosotros lo conocemos, si nosotros conocemos a su padre, a su madre, y no es cierto sino que Jesús es el hijo de José, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? En estas palabras no entendía nadie de ellos qué es lo que quería el Señor instituir. En esta palabra el Señor quería ver con claridad, que entendiéramos que Él realmente es el pan vivo que ha bajado del cielo, que Él realmente es que el que coma de este pan no morirá para siempre. Y prestemos atención a estas palabras. ¿Sí? Es necesario que usted y yo cada día nos preparemos para comer este alimento del cielo. Es necesario que usted y yo nos preparemos para entrar en contacto con la divinidad de Jesús nuestro Señor. Porque tanto es el amor que Él siente por nosotros. Hoy nos lo dice en el Santo Evangelio, y aquí nos lo dice el Señor con claridad, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Por qué hizo el Señor esto? ¿Por qué el Señor se quiso quedar en un pedazo de pan? Para decirnos que nos ama, para decirnos que es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro cuerpo, para decirnos que nadie puede hacer lo que Él hace. Y allí, cuando se presentan esas dudas, cuando se presentan esas murmuraciones, nos queda una pregunta que hacernos. ¿Cómo explicamos el milagro eucarístico del anciano? ¿Cómo explicamos ese milagro eucarístico del anciano? Especialmente ese sacerdote que dudaba de la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía y que tuvo que Dios hacer un milagro tan grande, pero tan grande, que nos dio a entender que realmente Él está presente en la hostia consagrada, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que hizo que de esa Eucaristía se derramara sangre y se convirtiera en hostia para toda la eternidad. Eso sucedió hace muchos años, hijos, y sobre todo todavía ese milagro está presente hoy en pleno siglo XX. ¿Cómo poder entender que el cáliz con el cual celebró Jesucristo nuestro Señor existe? Y que está en una basílica allá en España, colocado allá. Y que en ese cáliz celebró varios que han celebrado, entre los cuales que conocemos. Por ejemplo, al Papa San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II celebró en el cáliz donde celebró Jesucristo nuestro Señor la última cena. Y son reliquias y son pruebas que demuestran que el milagro de la Eucaristía no es un teatro, que el milagro de la Eucaristía no es lo que estos muchachos con alegría y con gozo quieren representar hoy en la última cena, sino que es una realidad, que Jesús realmente está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. Cualquiera que llegue a decir, ay, es que yo conozco de Biblia y yo puedo celebrar la cena del Señor. Mentira, eso no es así. Está mintiendo. En nuestro mundo hay sacerdotes de la nueva alianza elegidos por Cristo nuestro Señor, al cual pertenecemos, pero también hay, incluso por estos lares se mueven sacerdotes falsos que dicen ser sacerdotes y no son
sacerdotes elegidos y que pertenecen a nuestra Iglesia Católica, y que son aquellos que le dicen a ustedes: es que usted puede comulgar así en pecado, si usted vive en concubinato puede comulgar así, si usted hizo una fechoría puede comulgar así, si usted cometió una impureza puede comulgar así. Pero resulta que no somos los sacerdotes, sino es la palabra de Dios que hoy acabaron de escuchar en su carta a los Corintios, allá en el capítulo 11, del versículo 17 en adelante, y dice así, para que ustedes se den cuenta que no todo mundo puede ser sacerdote y no se puede comulgar como a mí se me dé la gana. Dice la palabra de Dios: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, nadie puede comulgar en pecado, ni en concubinato, porque es que algunos se la dan de chéveres y creen que porque viven en concubinato pueden recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Otros se la dan de rujujú y creen que porque están casados por la iglesia, están casados por el matrimonio civil, pueden comulgar, confesarse. No, Señor, usted hasta que no se una en el sacramento del matrimonio no puede recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Vuelvo y se lo repito, capítulo 11 de la primera carta de los Corintios, versículo 20. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come de este pan y bebe de esta copa, proclama la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come y bebe de la copa del Señor indignamente, es decir, en pecado, y dice el apóstol, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y nos da un consejo: cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa del Señor. Cada uno tenemos que examinar la conciencia. Qué grandeza nos ha dejado el Señor en esta Eucaristía. Nosotros aquí en este altar lo hemos visto hacer maravillas. Una vez en una vigilia que estábamos haciendo de adoración al Señor, vimos que de la hostia y de la custodia de madera que tenemos salían rayos dorados y de diferentes colores, de diferentes tonos, que envolvieron toda la Eucaristía, hijos. Qué grande es el Señor, hijos. Cómo ha pensado el Señor en cada uno de nosotros. Cómo ha querido que la Eucaristía sea el verdadero símbolo del amor auténtico hacia Él. Por eso tenemos que nosotros llenarnos de ese alimento, y al llenarnos de ese alimento del cuerpo y la sangre del Señor, mis queridos hermanos, que no se lo digo yo, que lo dice el mismo San Pablo, que lo dice el mismo Cristo: el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Allí es donde usted y yo tenemos que tomar conciencia. Allí es donde usted y yo debemos darnos cuenta. Entonces el Señor sí nos dejó el alimento para que en esta tierra vivamos feliz, y aunque no tengamos poder económico o poder político, podemos ser
hombres y mujeres felices, jóvenes felices o adolescentes felices que hayan hecho la primera comunión, y entonces entenderemos la grandeza que es recibir al Señor. Cuando tú lo recibes en la hostia consagrada, está diciendo el Señor, es mi cuerpo, está diciendo, es mi sangre, está diciendo, es mi alimento celestial. ¿Cómo será de grande este milagro de la Eucaristía, hijos, que tengo que darle una novedad? Cuando la Virgen María se estaba apareciendo en sus presentaciones allí a María Conchita, resulta que hubo un momento que el sacerdote, unos días, que el sacerdote no podía celebrar la Santa Eucaristía, y entonces los muchachos tuvieron que por unos días no comulgar, mas para ellos era un deber comulgar, y más que estaban haciendo contacto con cosas divinas como es la aparición de la Santísima Virgen María. Y entonces la Virgen le dijo que San Miguel Arcángel les iba a traer la comunión, y San Miguel Arcángel les traía la comunión a la misma María Conchita, que hoy es una mujer ya de edad y que vive en Estados Unidos por los lados de New York. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando María Conchita, siendo joven, recibe la hostia de San Miguel Arcángel, un fotógrafo de esos periodistas respetuosos lanzó la fotografía, y en el momento de lanzar la fotografía, inmediatamente la cámara se le dañó, tuvo que mandarla a reparar. Pero cuando reveló la fotografía, se encontró con la sorpresa que en la lengua de María Conchita, las manos del arcángel Gabriel estaba colocando la hostia consagrada. Así de grande es el milagro, ¿sí? ¿Dónde puedo verificar eso? Muy sencillo. Busque aquellos detalles de cómo fue la aparición de Garabandal. Búsquelo en YouTube, ahí está, y encontrará en uno de los videos cuando María Conchita está recibiendo la hostia consagrada en su lengua por manos del arcángel San Miguel. Al principio le sacaba el cuerpo cuando el Señor me llamaba, pero porque nadie me explicaba y desconocía totalmente sobre ese llamado del Señor al sacerdocio. O si no, hace tiempo hubiera sido sacerdote, hijo, hace tiempo. Ya no tuviera 21 años de ordenado, ya tuviera cerca de 50 años de ordenado, ya estuviera caminando hacia eso. Pero hijos, es la grandeza del sacerdocio. Por eso hay que cuidar los sacerdotes. Por eso hay que orar por ellos. Por eso una familia, cuando un joven o una joven le dice, papá, mamá, quiero ser sacerdote, no debería disgustarse, debería alegrarse. ¿Por qué? Porque Jesús está colocando los ojos en ese miembro de su familia para bendecir, santificar, ayudarme. Yo me siento feliz. No soy rico, hijos, soy de familia humilde. Y a cuántas personas Dios no me ha permitido en este transcurso de años ayudar de todo corazón. Mi misma gente se da cuenta cuando ellos me acompañan a diferentes eventos de un lugar, de otro lugar, saluda. ¿Pero por qué lo saludan a uno? ¿Por qué? Porque esa preocupación de ser buen sacerdote, con las limitaciones, porque uno tiene limitaciones. Porque hay veces le entra el cansancio, porque hay veces el cansancio lo pone a uno, hay veces de mal carácter, con todas esas limitaciones, pero la grandeza del sacerdocio, los milagros que el Señor hace son inmensos para gloria de Dios. Esto fue lo grande que instituyó el Señor. ¿No es grande? Le preguntaron un día a la Virgen María que si ella le tocara adorar, ¿a quién se arrodillaría? ¿A un santo o a un sacerdote? Y le dijo la Virgen en una revelación, yo me le arrodillaría al sacerdote.